Buenas tardes, doctor. A continuación voy a explicarles un poquito sobre lo que sería mi de artículos. El título elegido para este trabajo ha sido Enfoque terapéuticos y diagnósticos innovadores para la meningitis tuberculosa, una revisión sistémica. En este caso he tomado lo que sería en consideración tres artículos principales, ¿no? En los cuales voy a detallar un poquito más adelante lo que sería el qué fue lo que me decidió o qué fue lo que decidí para poder seleccionarlos. Primero la introducción. Como sabemos, la meningitis tuberculosa es considerada como sería la causa más grave de TBC extrapulmonar. Esta es causada por el micobacterium tuberculoso, está asociada por una morbimortalidad significativamente elevadas, ¿no? Y esto mucho más aún se predispone a pacientes infantes y VIH positivos. De aquí la importancia de los dos artículos que he seleccionado. Además de todo esto, para explicarles sin tener que leer el texto, uno de los grandes retos que supone el diagnóstico de TBC es el diagnóstico precoz, ¿no? Precoz y temprano de TBC, pero tal y como menciona en uno de los artículos, el metaanálisis, es que los formas de diagnosticarlos, si bien son aceptables, suelen tardar mucho o suelen dar falsos positivos o falsos negativos, lo cual dificulta el tema del diagnóstico precoz de estos pacientes. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, el ADA tiene un margen de error muy considerable según sus estudios, mientras que la siembra microbiológica de TBC también es un poco tardada, entonces son limitantes que estas tienen. Por otro lado, la meningitis tuberculosa en infantes puede dejar secuelas muy graves en los niños, por lo que se recomienda ciertos tipos de medicamentos que voy a explicar un poco más adelante, ¿no? Cómo es que estos artículos lo trabajan, mientras que en pacientes con VIH son más predispuestos a sufrir ese tipo de patologías. Entonces, como dice en el último párrafo, el fructífero cefalorraquídeo y el cultivo de TBC y reacciones en cadena polimerasa, si bien son considerados como gold estándar, se encuentran asociadas a varias dificultades. Tal y como mencioné anteriormente, la posibilidad de identificar bacilos ácido alcohol resistente en el frotis es muy baja, el cultivo de TBC requiere mucho tiempo y la reacción de cadena polimerasa tiene una tasa elevada de falsos positivos. Eso en respuesta, el metaanálisis que también he revisado propone el IGRA. ¿Qué es el IGRA? Es el ensayo de liberación de interferón gamma. Esto de acá nos propone hasta un 97, si no me equivoco, 97% de especificidad y de sensibilidad. Es decir, es muy elevado y nos puede dar un diagnóstico también precoz de lo que sería la TBC extrapulmonar meningitis, ¿no? Meningitis por TBC, perdón. En cuanto al tratamiento del mismo se emplean, el tratamiento de meningitis por TBC es el mismo esquema que se da para el TBC pulmonar, porque primero tenemos que acabar con el TBC pulmonar para luego seguir adelante, por así decirlo, ¿no? Pero en este caso se extiende hasta 12 meses, como ya es sabido. En el caso de adultos se recomienda la streptomicina que se reemplace el etambutol. En base a estudios previos se sugiere que la rifampicina en dosis altas va a proporcionar mayores beneficios que las fluoroquinolonas y van a mejorar potencialmente los resultados. En base a esto es que en el estudio de ensayo de los niños van a ver si es que este tipo de modificación es similar o si beneficia a los infantes, ¿no? Es un ensayo clínico que trata de explicar, ¿no? O trata de ver si es que existe una gran relación, cosa que realmente no es tanta la diferencia, pero sí se ve una pequeña mejoría, como que un pequeño margen de que se beneficia por ese tipo de medicación. Además, cabe destacar que los corticoides adyuvantes son utilizados ampliamente en el tratamiento de TBM, o sea, tuberculosis meningitis por tuberculosis en pacientes con VIH. Sin embargo, está demostrado que esto ayuda nuevamente a pacientes inmunocompetentes y hay pocas pruebas que sugieren. Entonces, este otro ensayo clínico, que es el segundo que he revisado, trata de ver si es que los corticoides en verdad tratan de o pueden ayudar a pacientes con VIH al su recuperación precoz tras ser expuestos a meningitis por TBC. Ok, en cuanto a la metodología que he utilizado para resumir todo ese texto, yo he revisado en total de 15 artículos su resumen, de los cuales he seleccionado hasta el final 3, que son los principales, son los más interesantes y los que podía leer de forma completa. Para esta revisión he utilizado el PubMed y el Lilacs, pero al final los tres que he elegido están solo en el PubMed, pues. Ahora, ¿por qué elegí meningitis tuberculosa? Porque, como mencioné anteriormente, es la complicación extrapulmonar más grave que existe de tuberculosis. Y además porque la meningitis entra el capítulo de neuro y me pareció interesante. En cuanto a resultados, uso de corticoides de adulto VIH positivos con meningitis tuberculosa.
El ensayo clínico realizado por Europe PMC Fundes Group es rica en información y se detalla en cuanto a los posibles tratamientos que les puede dar a estos pacientes de alto riesgo. El mismo no llega a una conclusión certera sobre el uso de corticoides, ya que estos no logran un beneficio significativo en la reducción de mortalidad. Además que su empleo en terapia antituberculosa estándar tampoco logró disminuir de forma significativa los efectos adversos de la misma. Es decir, si bien el estudio se empleó para poder ver qué tanto el medicamento utilizado fue la prednisona, si no me equivoco, pero si bien a un grupo se le dio prednisona junto con su tratamiento de tuberculosis y a otros no se le dio, pacientes con VIH, si bien el, la población que se utilizó fue baja, porque bueno, con pacientes VIH positivos con meningitis tuberculosa era muy difícil, con los que se pudo hacer este trabajo, eh, se demostró que si bien hubo una mejoría leve en cuanto a los números, pues no es como que hubo muy significancia, o sea, no fue tan significativa como para poder emplearlo de forma así segura y decir que sí, la prednisona va a mejorar la mortalidad de pacientes con VIH positivos en meningitis tuberculosa. Eso no fue así. Sin embargo, al final del trabajo nos sugiere o nos invita a que en base a ese ensayo se puede trabajar más adelante de forma mucho más amplia. Más que nada para poder ver si es que en verdad existe, porque como mencioné, existe una pequeña mejoría, solo en cuanto a los números es leve, pero existe. Entonces, en base a eso se puede trabajar para ver si es que realmente se puede beneficiar a este tipo de pacientes. Uso de rifampicina en dosis altas en niños. El ensayo clínico realizado por el grupo de Clinical Infectious Disease nos propone estudiar más a fondo el uso que se le puede dar a la rifampicina y a las fluoroquinolonas en el contexto de un paciente pediátrico con meningitis tuberculosa. En este ensayo, el resultado más importante realizado es en el grupo de pacientes que reciben rifampicina a dosis altas, ya que estos tuvieron resultados neurocognitivos mejores que el grupo que no lo recibió. Pero aún así, nos hace mención que es prudente replicar el mismo resultado en ensayos mucho más grandes. Igual, este ensayo clínico, sí, es interesante leerlo porque, como mencioné, igual que con el VIH, se logra ver una leve mejoría. Este tipo de pacientes que son tratados con rifampicina a dosis altas, ¿no? Si bien fue mejor, si no me equivoco, fue en un 5%, 3%, no fue tan alta, pero sí hubo una mejoría. Pero igual, ocurre lo mismo que el ensayo anterior. El grupo fue bajo, ¿no? Incluso de los que hubo un par que no terminaron el estudio y dos fallecieron durante el mismo. Entonces, este, por eso que sugiere siempre al final hacer un ensayo mucho más grande para poder nuevamente evaluar a los pacientes y poder ver si es que en verdad existe una mejoría significativa a la hora de usar rifampicina a dosis altas en los niños. Porque como se vio en ese estudio, si bien no es que sea una evidencia tan clara como para aplicarlo de forma segura a todos los estándares, en todos los esquemas de tratamiento, sí se mejoraron, sí algunos pacientes se vieron beneficiados con este tipo de tratamiento, pues no hubo efectos adversos o se trató de reducirlos, puesto que a los grupos que eran alérgicos se les ponían junto a los niños que podían recibir el tratamiento normal, mientras que a los otros pues sí se les daba rifampicina a dosis altas. Bueno, diagnóstico mediante liberación de interferón gamma IGRA. Los ensayos revisados en el metaanálisis realizado por Front Cells Infection Microbial sobre IGRA en líquido cefalorraquídeo nos ha demostrado que posee una mayor eficacia, perdón, una mayor precisión diagnóstica para la meningitis tuberculosa en comparación con las pruebas clásicamente realizadas con una sensibilidad del 79% y una especificidad del 95%. Esto obviamente nos indica que el uso de IGRA, líquido cefalorraquídeo, podría llegar a ser una herramienta diagnóstica realmente prometedora en el diagnóstico temprano. Sin embargo, el mismo metaanálisis nos hace mención que es necesario más investigaciones para optimizar su uso clínico. Este metaanálisis fue muy interesante de leer. ¿Por qué? Porque primero habían recopilado un montón de trabajos previos, 150 creo que decía o 200, pero eran demasiados y los comparaban en una tabla en la cual básicamente comparaban o trataban de comparar todos los métodos diagnósticos que había del estudio del icosafalorraquídeo, ¿no? De test de ADA, del frotis, para ver qué tanto o qué tan certero era el diagnóstico, pues, ¿no? Y como mencioné anteriormente, varios de estos diagnósticos gold standard que a día de hoy se utilizan tienen varias complicaciones o varios inconvenientes, ya sea porque su especificidad no es muy alta, ya sea porque dan falsos negativos, ya sea porque su tiempo es tardío. O sea, como mencioné, para tratar meningitis
tuberculosa, el diagnóstico tiene que ser precoz, casi de inmediato. Entonces, ese tipo de diagnósticos, si no son certeros, lo malo es que se tardan. Y los que no se tardan pueden darnos un diagnóstico erróneo. Entonces, bajo esto se trató o se estudió y se trató de implementar el IGRA, ¿no? Esto es simplemente la punción lumbar, saxario ferroquídeo y se trata de determinar. En este caso, como menciono aquí en el texto, tiene una sensibilidad de un 79% y una especificidad de 95%. Es decir, básicamente nos puede dar un diagnóstico precoz, ¿no? Temprano y seguro, ¿no? Pero igualmente, ¿no? SMTS nos pide o nos dice de que es necesario hacer más investigaciones para poderlo implementar de forma adecuada en su uso clínico. Pero en este caso, el simple hecho de tener una, una opción mucho más segura, que si bien se puede estudiar, esto nos puede indicar de que en no mucho tiempo el nuevo gol estándar puede ser lo SIGA. Entonces, es algo interesante que se puede trabajar, ¿no? En cuanto a discusión, la tuberculosis, al igual que la meningitis bacteriana, es una enfermedad de alta importancia debido a su mortalidad, como mencioné anteriormente. Esa es la razón por la cual es la forma extrapulmonar más grave de tuberculosis, en especial cuando afecta a los infantes y pacientes inmunodeprimidos. Y es realmente importante su correcto manejo y su diagnóstico precoz. Esa es la principal razón para buscar alternativas diagnósticas más rápidas y eficaces, al igual que tratamientos individualizados para ese tipo de pacientes. Un aspecto importante y fundamental que nos deja esta revisión de artículos es la necesidad de seguir realizando ensayos clínicos controlados con el fin de poder ayudar cada vez más a estas poblaciones vulnerables. Esta es una de las razones por las cuales yo decidí también sesionar este tema. Uno, porque es interesante. Dos, porque estamos en tu capítulo de neurología. Y tres, porque el hecho de que podemos individualizar el tratamiento para cada paciente, especialmente en niños y VIH positivos, dependiendo de sus condiciones. Por ejemplo, en niños, perdón, VIH positivos, darle prednisona, mientras que en niños tratar de individualizarlos con otro esquema, ¿no? Al final, ambos van a necesitar ¿qué cosa? Un diagnóstico precoz. Y aquí es donde entra el tema de los IGRA, pues. Entonces, sentía que estos tres artículos se complementaban adecuadamente, ya sea por el diagnóstico, ya sea por el tratamiento que ambos nos pueden dar. Conclusiones finales: la integración de posibles nuevas técnicas diagnósticas como los IGRA en licosfalorraquídeo y la correcta evaluación de tratamientos actuales, como el uso de rifampicina a dosis altas y el uso de corticoides en pacientes VIH positivos, son pasos realmente importantes para lograr una mejoría en el manejo de meningitis tuberculosa. A pesar de que los resultados actuales son realmente prometedores, son necesarias más investigaciones para así poder confirmar la eficacia de las mismas y poder optimizar mejores estrategias. Esto para así poder garantizar un mejor pronóstico para todos los pacientes. Repito, como mencioné anteriormente, este, me pareció que era bueno implementar los tres artículos. El que nos podía dar un diagnóstico precoz, que sería los IGRA, y tratar de darles un esquema individualizado para cada paciente, ¿no? Inmunodeprimido y pacientes pediátricos. ¿Por qué pediátricos? Porque son los que tienen mayor tasa de poder desarrollar secuelas a la larga, pues, ya que a diferencia de los adultos, su garganta cefálica no está desarrollada completamente, ¿no? Y se pueden predisponer más a complicaciones tardías. Entonces, sentía, repito, que los tres se pueden complementar adecuadamente. Individualizar tratamiento a los pacientes, aquí entraría el ensayo clínico que se le hizo a los pacientes VIH positivos para poder determinar si la prednisona le era favorable, y a los infantes para ver si es que la rifampicina a dosis altas les podía ayudar. Eso integrado con un diagnóstico precoz que nos daba el metaanálisis que ofrecía los IGRA como una nueva opción para el diagnóstico de los mismos. Y ya. Son las bibliografías utilizadas para el trabajo, los tres artículos obtenidos en PubMed. Y listo. Bueno, muchas gracias, docente. Muchas gracias por su atención. Espero que le haya gustado esta pequeña exposición. Muchas gracias.